Bueno, en este momento tenemos contacto directo con Rosayuli Rodríguez Rivero. Ella es fundadora y directora de la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos. Esto está en México. Ella es integrante también del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Con ella vamos a estar conversando algunos temas interesantes. Vamos primero a darle el saludo correspondiente. Buenas tardes, señora Rosa. Bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hola, muchísimas gracias por la invitación al programa. Aquí estamos a la orden. ¿Pudiera describirnos cómo está actualmente la situación de la migración venezolana en México? Una migración que entiendo es mayoritariamente de paso y no con vocación de quedarse en ese país. Bueno, la migración de nuestra comunidad venezolana a México es bastante grande, nada fácil para quienes transitan por este calvario, porque esto no tiene otro nombre, donde nuestra gente, como bien sabemos, salen desde el sur del continente, desde Venezuela, Colombia, Perú, de estos países, pasan la selva de Darién, donde este paso no es nada sencillo, donde los delincuentes están allí al pendiente de ver cómo le roban a nuestros migrantes en general, porque aquí pagan todos lastimosamente, donde los roban, los golpean, muchas veces los violan, pasan por Centroamérica, que ahora tenemos el tema de que para que nuestra gente venezolana pueda pasar por Nicaragua, que es paso obligado para llegar a México, ahora les piden una visa con unos requisitos incumplibles. Llegan a México, llegan a Guatemala, se entran por el estado de Chiapas a una ciudad de ese estado que se llama Tapachula, donde llegan muchísimos migrantes, no solo venezolanos, muchas nacionalidades, y se encuentran que pasaron todo un viacrucis y aquí se consiguen con una pesadilla, algo que lastimosamente pues muchos terminan con sus derechos humanos pues totalmente violados por parte, y hay que decirlo con las letras, con los nombres, como debe ser, por parte del Instituto Nacional de Migración, donde no les dan la atención debida, donde no les permiten continuar, donde en algunas oportunidades les ofrecen, esto es otra cosa que debe saber la gente, que cuando llegan a México hay oficiales de migración que les dicen, te doy el documento para que transites por México y vas a pagar $600. Resulta que cuando las personas pagan, obtienen un documento, ¿cómo no? Pero resulta que el documento es falso y en el camino los vuelven a detener y van presos por tener un documento falso, sobre todo por haber pagado por una documentación que se supone que es gratis. Entonces, lo que se enfrenta nuestra gente venezolana en México no es nada agradable. Conocemos la necesidad de nuestra gente y del por qué. Es un país tránsito para muchos migrantes, pero lastimosamente no todos logran llegar hasta la frontera norte. ¿Cuál es la posición oficial del gobierno mexicano? A veces pareciera que el gobierno mexicano lo que busca es cerrar el paso totalmente, otras veces pareciera que estuviera abriendo la posibilidad. Es decir, hay demasiados mensajes confusos en relación a lo que piensa realmente el gobierno de México en relación a la migración venezolana. ¿Cuál es su visión estando allá? Lastimosamente, como hemos hablado, muchas organizaciones que nos dedicamos a defender los derechos de los migrantes, decimos, México, se sabe que está el muro entre México y Estados Unidos. Realmente el muro es México. Eh, la situación no es nada fácil. El gobierno de México dice, sí, te vamos a dar documentos, sí, te estamos dando un buen trato, y la realidad es otra. Hemos visto, y el pasado año fue bastante público, bastante notorio este año, porque los medios de comunicación no se han apersonado hasta este estado de Tapachula, donde se vio a los agentes migratorios golpear a los migrantes. Y otro detalle importantísimo que no debemos dejar de mencionar es que México no solamente migración actúa, ahora actúa junto con la Guardia Nacional. Lastimosamente en México la militarización se ha dado muy
a pasos agigantados, y ellos son los que realmente están teniendo este control de la población migrante. Entonces, sí es dudoso, es ambivalente para quienes no viven en México, pero para los que estamos aquí, sí sabemos que pues el discurso es uno, sí, o sea, te doy la bienvenida, te queremos tratar bien, queremos una migración ordenada, una migración con supuestamente respeto a los derechos humanos, pero eso es la teoría. En la práctica es todo lo contrario. Nuestra gente y nuestros migrantes se enfrentan, y nuestra gente venezolana se enfrenta con personas que lo que hacen es decirles: ¿qué haces tú aquí en México? Vete, yo no te quiero, no te queremos. Se empiezan a humillarlos, a maltratarlos verbalmente. Cuénteme algo, ¿existe el fenómeno xenofóbico real en México? Mira, el mexicano como tal no es xenofóbico. Eso es mentira. Hay focos muy chiquitos, de repente 2, 3 personas que empiezan en redes sociales a hablar mal del venezolano. Yo no los quiero, váyanse, y empiezan a insultar. Pero en realidad el mexicano no es xenofóbico. Ellos son un país migrante. Casi todos se van a Estados Unidos y casi todos sufren la xenofobia en Estados Unidos. Entonces, aquí hay mucha gente mexicana que son colaboradores, ellos ven venezolanos y le llevan un plato de comida, le dan ropa, le dan, si es de darle algo de dinero, se lo dan. Ellos son mucho de dar. El pueblo como tal no es igual con la gente de migración, lastimosamente, tampoco es igual con la Guardia Nacional. Pero el pueblo mexicano no es xenofóbico. Bueno, hemos conocido a través de medios de comunicación que 126 migrantes venezolanos fueron devueltos, una devolución Exacto. masiva desde México. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes frente a este hecho de esta devolución de venezolanos? Terrible. Nuestra posición es de rechazo absoluto, porque estas personas no estaban haciendo nada malo en Tapachula, en donde estaban detenidos. De hecho, estaban en la estación migratoria siglo XXI, los tenían allí. O sea, la gente llega, te llevan a la estación migratoria preso, porque eso no tiene otro nombre. Ahí pasan muchísimo trabajo, pasan hambre, incluso porque la comida que le dan, ustedes saben que México es un país donde la gente come mucho picante, y obviamente nosotros no somos de comer picante, lo que sirve muchas veces no se puede comer. La gente pasa mucha necesidad allí. Nos causó una molestia inmensa cuando nos enteramos este domingo temprano que habían devuelto a estas personas solo porque supuestamente no acreditaron su ingreso regular al país. Los migrantes que están llegando a México, de la nacionalidad que sea, ninguno tiene un ingreso regular a México. Porque sencillamente hay una orden: no dejan pasar migrantes, porque la idea es que no lleguen a Estados Unidos, porque bueno, el gobierno de Estados Unidos tampoco quiere tener más migrantes en su país, ¿no? Y esto que sucedió, retomando el tema, con estas personas, nos parece violatorio desde todo punto de vista, porque allí dentro de ese grupo de personas a nosotros nos informaron que hubo gente que solicitó el asilo que otorga COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado en México, y se lo negaron. El gobierno tuvo el descaro, porque eso no tiene otro nombre, y disculpen que sea tan clara al hablar, pero es que estamos realmente molestas en la organización, de tomarse la molestia de comprar pasajes. O sea, cosa que no se había visto. Eso sucede solamente con venezolanos y cubanos. Compraron pasajes, 127 pasajes, para sacarlos desde Tapachula y enviarlos a Venezuela, sin darse cuenta. Y no es que sin darse cuenta, ya nosotros le hemos dicho a Migración: devolver a nuestra gente a Venezuela es un arma de doble filo. Nosotros no sabemos qué le puede pasar a nuestra gente que regresa a Venezuela. Todos sabemos y conocemos qué sucede cuando deportan a las personas. Sabemos de la dictadura venezolana, sabemos las persecuciones que existen en Venezuela. Entonces a nosotros nos da mucho temor que a estas personas que estaban supuestamente en condición, porque entraron irregularmente al país, la hayan devuelto. No sabemos qué pudiera estar pasándoles a estas personas. A nosotros nos encantaría, desde la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos, que estas personas, ojalá y les llegue el mensaje, nos contactaran por nuestras redes sociales para escuchar caso por caso, porque ¿cuál es la idea de nosotras?
escuchar los casos, ver qué se puede hacer, denunciar al Estado mexicano, porque esto hay que denunciarlo, y ver cómo se le puede ayudar a estas personas, sobre todo aquellos que llegaron a México a solicitar el asilo humanitario de Comar. Esto es inconcebible que hayan devuelto a estas personas que no estaban haciendo nada malo. Hay por ahí grupos en las redes que dicen, no, es que ellos destrozaron la estación siglo XXI. Es mentira. Esta gente no destrozó ninguna estación migratoria. Esta gente no hizo nada malo. Ellos estaban presos en la estación migratoria, pasando necesidades, y nos parece inconcebible que los hayan devuelto sin saber qué les pudiera pasar a estas personas estando en Venezuela. ¿Quiénes están brindando apoyo jurídico, asesoría jurídica a estos venezolanos que se encuentran en estas condiciones, además de la organización que usted dirige? Bueno, aparte de nosotros trabajamos de manera muy estrecha con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hay otras organizaciones en el sur de México, en ese estado, pero ellos hacen lo que pueden. También trabajamos con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, un órgano del gobierno que no significa que por ser del gobierno mexicano están de acuerdo con la violación de derechos humanos que hay hacia nuestros migrantes. Nos apoyamos muchísimo con ellos en ese estado, de manera que cuando suceden estas cosas, a nosotros nos contactan, nos dicen qué está pasando, le indicamos qué vamos a hacer, enviamos el correo, contactamos a los abogados en ese estado, y ellos empiezan a brindarle la asesoría directa a las personas. Y cuando hay una violación de derechos humanos, se coloca la queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se informa de lo sucedido, y ellos de manera inmediata pues se acercan a la estación migratoria o al Instituto Nacional de Migración para revisar y verificar qué pudiera estar pasando y cómo se les puede ayudar. Finalmente, estos venezolanos que en la ruta hacia los Estados Unidos desisten de llegar a Estados Unidos y prefieren quedarse en México, ¿cuál es el destino de ellos? Las personas que prefieren quedarse en México, hay que revisar varias cosas. Primero, ver si tienen familia donde pudieran llegar. Se les explica para que soliciten el asilo humanitario para ser refugiados en este país. Una vez que se les explica y ellos toman la opción del refugio, del asilo, comienza su proceso, y posteriormente nosotros buscamos que su expediente sea trasladado hasta donde están los familiares o amistades de estas personas en México. Quienes no tienen familia en México sí se les hace un poquito complicado, porque pues ¿dónde podemos ubicarlos? Los albergues están llenos, no hay espacio. Cuando se desocupa un espacio es para 2, 3 días, la gente dura máximo 5 días en un albergue. Y comienza esta otra parte de la tragedia de nuestra gente. Los canalizamos cuando piden el asilo con el ACNUR en el estado de Tapachula, para que les brinden alguna ayuda económica, pero esto lleva un proceso, no es nada rápido, esto puede tardar 2, 3, 4 meses incluso para que puedan tener alguna ayuda económica, que no es que les va a solventar la vida o la situación en México, porque esta ayuda pues es por 1 o 2 meses máximo. Bueno, muchísimas gracias. Hemos conversado con Rosayuli Rodríguez Rivero, ella es fundadora y directora de la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos en México. Con ella hemos conversado sobre el tema de la migración. Muchísimas gracias, Rosa. Por nada, estamos a la orden en México.